y yo ya llevaba como haciendo colaboraciones con los clubes más grandes en Europa, con el PSG, con el Bayern Múnich, con la AS Roma, eh, con quien quieras casi. Ujú. Y bueno, ahí justo con el Barça me dijo el chico, o sea, me vio haciendo vídeos y me dijo, oye, ¿no te gustaría hacer eso para el Barça? Y Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. A los que están escuchando Café en Mano por primera vez, Café en Mano es el podcast que genera conversaciones interesantes junto a emprendedores y profesionales que son unos duros en su campo, pero siempre conversando con una buena tacita de café en mano. Aquellos que me llevan siguiendo un tiempito saben que este podcast es de una de mis pasiones personales que lleva tiempo desarrollándose, y gracias a su tremendo apoyo ya hemos superado las 100,000 descargas, como muchos de ustedes pueden imaginar. Y también por experiencia personal, el camino puede ser bien cuesta arriba para aquellos que manejan su propio negocio o presencia digital. Así que si conoces a alguien que necesita ayuda con su negocio, podcast o presencia digital, dile que envíen un email a juan@prsinfiltro.com o me escriban en Don Juan del Campo en cualquier plataforma, o Puerto Rico Sin Filtro, PR Sin Filtro. También puedes entrar a prsinfiltro.com para ver todos los productos que ofrecemos. Puerto Rico Sin Filtro ofrece servicios de consultoría y mercadeo digital y se especializa en creación de contenido para las redes, particularmente en podcast. Este servidor, es parte de Puerto Rico Sin Filtro, y todos los proyectos que lanzamos nos ayudan a crear este podcast y seguir echando para adelante, porque de eso se trata. Recuerda, dile que envíen el email a juan@prsinfiltro, que visiten a Don Juan del Campo o PR Sin Filtro en todas las plataformas de Facebook o Instagram primordialmente. Cafetero, muchas gracias por escuchar a Café en Mano y recuerden darle un vistazo a nuestros auspiciadores. Antes de que se vayan, les quiero recordar que este episodio es traído por Puerto Blanco, Puerto Rico. Puerto Blanco, los que siempre me mantienen el closet al día, los que me hacen ver más lindo de lo que siento que soy. Chequenlo, puertoblancopr.com o puertoblanco.us. Con el código Café en Mano te dan un 10% de descuento. Café, tostado y colado. Estás escuchando Café en Mano. Café en Mano. Tostado y colado. A escuchar este podcast que está bien duro. Estás escuchando Café en Mano, así que vamos para adelante. Saludos cafeteros, bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Tostado y colado. Vamos a empezar a 3, 2, 1. Aviv, Levi, Shoshan, ¿lo dije bien? Shoshan. exacto. ¿Qué tal? Bienvenido a Café en Mano. Muchas gracias, un placer. Después de muchos meses de tratar de coordinar esto, Sí. me alegro que estés aquí. Augusto, eres bien buen amigo de Augusto. Augusto también ha estado aquí varias veces en el podcast. Y Gabriel. Eres muy ocupado. Sí. Me alegro que te hayas dado la vuelta por acá. Mano, entonces, para los que no te conocen, Aviv, tú eres el manejador de las redes de Barcelona, ¿correcto? Uno de ellos, sí. Uno de ellos, ok. Sí. Entonces, veo que en tu Instagram, o sea, tú estás viajando el mundo completo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Eso debe ser definitivamente como una película en vivo. No, la verdad es que estoy muy contento. Estoy muy contento. Me imagino. Y bueno, es que sí, estoy viajando. Ya llevo casi 2 años viajando por mi trabajo. Ahora en el Barça, pero antes en 4-3-3. Ajá. Donde viajaba aún más, pero Ujú. que sí, muy, muy contento. Y No, cansa, pero contento. No, sí, me imagino. Entonces, ¿cómo
sea, para empezar y no entrar en los detalles de tu estilo de vida, porque me imagino que pues es bien único. O sea, no mucha gente lleva más o menos la vida similar como tú la llevas. Así que, o sea, Gabriel Cruz, que estuvo uno de mis mejores amigos y o sea, estudiaron juntos, ¿no? En Barcelona. Sí, sí, estuvimos juntos en Barcelona, donde era pues desde hace 3 años hasta hace 2 años, hicimos una carrera juntos de gestión y dirección deportiva. Ajá. Y la verdad que hubo talento en ese grupo, porque Augusto también está Exacto. Augusto, The Warriors Mindset. en Warriors Mindset. Shout out Sí, shout out. en esta clase. Y bueno, la verdad es que sí, el máster en sí no era un máster que dices wow, porque muchas esperanzas, pero al final decepcionó un poco. ¿Sí? O sea, en los contenidos que nos dieron, que lo encontré un poco flojo, pero la verdad porque yo entré como un chico que no hablaba muy bien español. Ujú. La carrera se dio en español y bueno, o sea, por todos mis compañeros, que eran como 15 españoles, catalanes y 15 latinos, lo aprendí bastante rápido y aprendí muchísimo más de mis compañeros que del máster. Por eso, tú aprendiste español hace unos años atrás, dirías, ¿o no? Sí. Sí. O sea, no lo creo. Para la gente que no entienda, porque aquí obviamente mucha gente que escucha es de Puerto Rico o son hispanos en todas partes del mundo. El Masters, para los que no saben, el Masters es como la maestría, lo que viene después, o sea, la continuación del bachillerato en la universidad. Entonces, me estás diciendo que tuviste con 15 catalanes y 15 latinos. Sí. Y entonces, ¿de qué nacionalidad tú eres? ¿De dónde tú eres? Yo soy holandés, nací y crecí en Holanda, Ámsterdam, pero mis papás son israelíes. Y bueno, ok. en casa siempre hablamos hebreo, seguimos hablando hebreo y con mis amigos hablamos siempre holandés. Y claro que también pillé inglés y bueno, aprendí español en Holanda. Ya mi carrera en Holanda empecé a hablar español, aprender español, pero no hablar porque al final lo aprendes, pero si no lo practicas a diario, no lo hablas de verdad. Y bueno. Wow, eso es algo bien loco porque yo he tenido, o sea, aquí por lo menos yo me mudé recientemente hace unos años, o sea, ya voy para 2 años acá en Estados Unidos y pues yo me crié en Puerto Rico y en Puerto Rico estamos acostumbrados a hablar español e inglés. Sí. Y pues es algo, ser bilingüe, pues ok, no es algo fuera del planeta. Pero tú, ¿sabes? ¿Cuántos lenguajes tú sabes? Por ahí hablo 6 lenguajes, 6 idiomas. Wow, entonces eso es algo que es de tu cultura, es familiar, ¿cómo es? Como que empezaste me dijiste hablar hebreo, las amistades hablan holandés. Sí. Inglés por defecto, o sea, porque aprendí inglés viendo la tele y toda la tele en Holanda es en inglés, así que aprendí inglés. Okay. Y me gustaba también leer en inglés. Francés empecé a aprender en el colegio y ahí practiqué bastante. Ahora se me fue un poco, pero o sea, sigo entendiendo todo y puedo hablar, puedo mantener conversaciones básicas. Y bueno, español era como el quinto que aprendí y eso también fue después del colegio, en la universidad. Y cuando llegué a España, a Barcelona, Cataluña, que lo aprendí de verdad. Y también hice un curso en catalán. En el año de mi máster hice un curso de catalán básico, un A1 y A2, para en un futuro poder trabajar en Barcelona y específicamente en el Barça. Y se me iba a ser una gran ventaja y si no, no. Y bueno, al final, ahora, por ejemplo, en mi trabajo, o sea, todas las reuniones son en catalán, casi todas las reuniones, y es que estoy bastante contento de poder entender y poder participar de vez en cuando. O sea, de vez en cuando me cuesta participar hablando catalán, pero sí entiendo todo y
y quiero, Sí, sí. quiero poder hablarlo. O sea, No, no. para- bien. No, no, me imagino. Y el hecho de que pudiste haber, o sea, el hecho de que sabes todos esos lenguajes también es un gran, como decimos en inglés, un gran advantage, un gran, o sea, tienes Sí. tienes el leverage para tu lado y tienes, Claro. de todos estos lenguajes, ¿cuál tú crees que es el más fácil para ti? Obviamente, además de ¿cuál fue el más fácil de aprender? Para hacer la pregunta mejor. El español. ¿Sí? Sí, porque ya tenía una base de francés y el Ajá. español. Por eso era más o menos el mismo estilo y fácil de pillar. Ahora mismo, o sea, todavía no es muy fluido, pero lo hablo bastante bien, pero de vez en cuando me cuesta todavía Ujú. con femenino masculino, las diferencias, Ujú. porque es cosas que no tenemos ni en inglés ni en holandés. Mm. Pero te cuento también que yo en 433, donde estaba antes, 433, ¿qué es? 433 es una plataforma de Ujú. fútbol, Ok. es una página de Instagram que Ok. la página más grande en Instagram del fútbol. Ok. Tienen 22.5 millones de seguidores Wow. y, bueno, se trata no es muy periodístico, pero es más fútbol para tener, o sea, contenidos de fútbol light. Claro, claro. Yo estaba ahí un año después del máster y bueno, y ahí entrevisté también en italiano y en portugués, entrevisté a jugadores. Sí que son dos idiomas que no considero que hablo, pero sí que he hecho entrevistas ya, entrevistas que salieron bastante graciosas porque ellos Ajá. notaban que yo no lo hablo, pero sí que hice el esfuerzo y al final salió bien. O sea, ellos apreciaron el esfuerzo. Ajá, ajá. Bien. Y que es que te aprendías cómo decir las preguntas y pues, sí, cómo mantenías una conversación. O sea, ya tú más o menos tenías una idea de cómo el lenguaje. Claro, o sea, yo estaba inventando. O sea, claro que preparé muy bien las preguntas, Ajá. pero luego ya en la conversación era, bueno, lo que me salga, ¿no? O Ujú, sea, si vamos a hablar, yo entendí todo, eso sí, entiendo portugués, entiendo italiano por el contexto, porque es similar a español y francés, ujú. y bueno, por contexto, o sea, si alguna vez no sabía la palabra exacta en Ujú, ujú. portugués, esté en español con acento portugués y Sí, sí. así seguía inventando. Sí, también el portugués es como que, o sea, yo no lo conozco, pero si escucho a alguien hablarlo o simplemente decirlo, voy a entender lo que dijeron. O sea, es como que son bien similares, son bien similares. Si acaso una que otra palabra es como que, ok, ¿qué fue lo que se quiso decir en esto? Pero son bien similares. Entonces, una cosa que a mí me sorprendió, además de lo que me ha dicho Gabriel y me ha dicho Augusto de ti, que te han vendido por un tubo y 7 llaves, como el dicho de acá que decimos. Me dijeron que pues ¿Qué tú quiere desde decir? un tubo y 7 llaves es... ¿Cómo yo puedo explicar esto? ¿Qué? Cuando dicen la expresión, es una expresión. Y como un tubo y 7 llaves es como que mucho. Que lo han hecho muchas veces. Creo que esa es la mejor definición. Y dijeron que tú desde que te conocieron y estabas en el máster, tú dijiste, yo quiero trabajar para este equipo. Y lo lograste. O Sí. sea, y me imagino que el hecho de que tú puedas tener la visión de lo que tú quieres y lograrlo, debió ser algo extremadamente gratificante para ti. Sí, totalmente, totalmente. Pero tengo que decir, o sea, te cuento un Ajá. poco de todo y luego Sí, sí, ya sí. te explico el cómo. Pero Ajá, ajá. es que ahora me llegan muchos mensajes cada día Ujú. de como, Aviv, ¿cómo puedo hacer para llegar a trabajar al Barça? O o sea, quiero ser como tú, quiero hacer la misma trayectoria como tú, ¿qué recomiendas? ¿Qué podría hacer? Y,
y la verdad es que son preguntas bien difíciles porque al final si yo reviso y o sea, miro para atrás, o sea, no era, o sea, cómo llegué, lo sigo viendo como una casualidad, porque te cuento un poco, o sea, cuando recién terminé el máster, yo estaba trabajando en un hotel acá en Barcelona, o sea, Claro. en recepción para ingresar dinero para poder pasar el mes, ¿no? Un poco, y mientras buscando trabajo en Barcelona, porque yo o sea, a todo coste yo quería quedarme a vivir y trabajar acá. Que es muy difícil conseguir trabajo acá porque, o sea, en general no pagan muy bien o no hay trabajo. O sea, yo quería trabajar en fútbol y si no se podía en deporte y si no se podía, o sea, trabajo normal. Pero tampoco iba a trabajar en cualquier trabajo porque al final, o sea, estudias otra vez y o sea, quieres hacer algo que está en línea con tus cualidades, ¿no? Y bueno, ahí llegó una oferta de 433 que estaba en Ámsterdam, en mi hometown, y bueno, era de un trabajo de Partnerships Manager. O sea, para los que no conocen a 433, pues es la página ahora como que todos los futbolistas le siguen, todo el mundo lo sigue y es contenido brutal. No era así, porque era una página muy grande. Ahí en esa época tuvimos 15 millones de seguidores, pero no hacíamos como contenidos día a día. Era más como publicaciones en el Instagram feed y ya está. Bueno, y mi trabajo era para buscar colaboraciones con clubes, federaciones, jugadores, patrocinadores, medios, lo que sea, para poder dar el producto de 433. Y bueno, cuando yo empecé con hacer colaboraciones con jugadores o con equipos, o sea, yo estaba trabajando normal, o sea, en la oficina y de vez en cuando me mandaron cuando había un shooting con un jugador y yo estaba ahí para facilitar todo, un poco de fixer por mis idiomas y para ser, o sea, como un productor, para estar ahí, organizar todo. Pero teníamos una persona, David, que es uno de mis mejores amigos, David the Host, que era él que entrevistaba a los jugadores. Pero claro, lo que pasa es que David es de United States y solo habla inglés. Y ya que nos tocó entrevistar a un español, él no sabía hacerlo y yo dije, yo puedo hacerlo. Y claro, pues lo hacía, salió bien y de ahí llegó el italiano, llegaron varias cosas y pues me metí ahí. Me metí ahí como uno de las personas que entrevista a jugadores. Él y yo hicimos cosas. Y yo viajaba bastante a ciudades en Europa para visitar partidos, para verme con clubes, para cerrar colaboraciones. Así que en un viaje, era en un Barcelona contra Chelsea, Champions League, hace 2 años. Y viajé, bueno, por la mañana reunión con el Barça, era un marzo. Por la mañana reunión con el Barça y por la tarde-noche una actividad. Bueno, y de ahí como yo más o menos preparé una activación para regalar camisetas del Barça a seguidores de 433. O sea, entrar en la ciudad. Y bueno, y yo estaba ahí en Barcelona grabando todo con el teléfono, o sea, como en primera persona, como estoy haciendo ahora, pero lo hacía por primera vez. Y bueno, salió bien. O sea, para ser primera vez salió bien. Sí, porque el 433 para ese tiempo, el 433 no hacía historias, ¿verdad? Me estabas diciendo que solamente posteaban en el feed. Exacto. Entonces solamente tú empezaste primera persona, empezaste a grabarte ahí mismo en el juego, en el momento. Utilizando las historias para hacer algo. Las historias de... exacto. Y bueno, ya hacíamos un poco contenidos como los videos que grabábamos. Cortamos para subir a los stories, pero nada como en real time. Sí. Eran como que más promocionales, videos cortos del contenido que existe ya y no era como que en vivo. Exacto. Y bueno, se hizo en vivo y yo ya llevaba como haciendo
colaboraciones con los clubes más grandes en Europa, con el PSG, con el Bayern Múnich, con la AS Roma, con quien quieras casi. Y bueno, ahí justo con el Barça me dijo el chico, o sea, me vio haciendo vídeos y me dijo, oye, ¿no te gustaría hacer eso para el Barça? Y le digo, pues o sea, yo con calma, ¿no? Yo, bueno, mira, Sí, sí. sabes, tengo un buen trabajo ahora ya, pero bueno, si llega a ser como más, o sea, me lo preguntó súper informal, pero me dijo, cuando llegue a ser concreto, ya hablaremos, ¿no? Ujú. Tampoco para excitarme, emocionarme demasiado. Sí, y- sí, 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 sí. poco, o sea, porque para mí sí que, o sea, significaba mucho, ¿no? Claro, claro. Y de ahí como yo seguía con 4-3-3, fuimos al Mundial, fui a Estados Unidos, no, fui a Brasil y hice la gira, o sea, el Pre-Season Tour con el Bayern Múnich y Real Madrid. Y la verdad es que como era un verano increíble, y ahí como empezaron a hablar, como, oye, manda el currículum, bueno, y ahí como desde Estados Unidos he tenido como llamadas y conference calls con ellos, y de a poco, o sea, de ese momento en marzo hasta que al final empecé en noviembre, como pasaron 8 meses, ¿sabes? Pero al final que logró hacer lo que era, o sea, como para mí era inexplicable. Claro que era mi objetivo, pero la manera en que llegué era muy, no sé, casual. O sea, yo sigo creyendo que debía ser así, ¿sabes? Ujú. Que, o sea, si no tengo otra explicación. Sí, Al sí. final, no sé, es que ahora estoy y bueno, o sea, intento cada día, o sea, hacer el mejor trabajo posible, pero igual por algo, o sea, no hubiera estado aquí, ¿sabes? Ujú, ujú. Es Sí, que no, que también el hecho de que del hecho de que, ok, porque primero fue que te vieron, pero entonces después te siguieron viendo haciendo exactamente lo mismo cuando fuiste al mundial y todo exacto, esto, y después como que, mira, pues dale, envíame el currículum que para los que no sepan, el currículum es el resumen, que nosotros le decimos, el anglicismo acá es lo mismo que en resume. inglés, el resume, sí, exacto. Y pues ahí fue que te lo pidió y tú como que, vamos allá. Sí, vamos allá, o sea, todavía como no cantar gol, ¿no? Ujú, ujú. Sí. Pero vamos allá y bueno, ¿Y hace cuánto fue? ¿Y hace cuánto fue eso? ¿Desde cuándo estás con el Barça? desde noviembre. O sea, Noviembre de recién 2018. sí, Ok, ok. bueno, muy corto todavía. Pero parece. Y esa transición de 4-3-3 al Barça fue rápida, fue como que, ok, ya. Eh, bueno, sí, diferente. O sea, en 4-3-3 era todo nuevo, ¿no? Y no estás liado a un club, así Claro, que claro. Que era un poco más fácil, ¿verdad? En cuanto más a, no, más fácil. fácil en el sentido de que no tenías se puede decir restricciones, diría yo. Sí, sí, sí. No, Este, no hay pero normal, o sea, sí, sí, totalmente sí, normal. sí. Sí, 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 sí. O sea, era mucho más light y muchas veces, o sea, estábamos tomando cervezas en las historias, Ujú. o sea, públicamente casi borrachos, Sí, porque hacía todo más divertido y desde el punto de vista del espectador, o sea, más real también, ¿no? O sea, vas claro. a un sitio y te tomas un beer y es normal y no sé, y hacíamos más estupideces, Ujú. digamos, para provocar mejor contenido. Y ahora me dan mucha libertad en lo que hago, pero claro, con el chip o sea, trabajas en el Barça y también tampoco podemos ser el ridículo. Ujú, Y ujú. bueno, este equilibrio lo tengo bastante claro yo también, así que Sí, intento buscar siempre el límite dentro de los límites y para que equilibrio de buen contenido, pero que sea también razonable, ¿no? Y ese es el gran dilema siempre. sí, sí. Y entonces, ¿qué tú dirías para cómo se siente? Porque, ¿sabes? Son 75 millones de seguidores.
¿Tú, Sí. o sea, tú has visto eso crecer o más o menos se ha quedado... Eso siempre sigue creciendo, siempre... O sea, valga la redundancia. Pero... Esto sigue creciendo, sí, esto sigue creciendo. Independientemente si estoy yo, o Ajá, sea, ajá. son las redes del Barça y es el club más grande del mundo. Ujú, Eh, mm, pero sí es verdad que puedes acelerar el crecimiento con mejor contenido, con más contenido. ujú. Y bueno, para mí lo más importante es siempre, o sea, empujar para que tengamos mejor contenido para llegar más. Ok, entonces me interesa mucho saber qué tipos de estrategias tú usas para lograr el mejor, en inglés es engagement, no sé cómo se dice en español, no me viene la palabra ahora, como No, que engage- engagement, pues, qué tipo de estrategias tú utilizas o qué te funciona a ti para tú lograr la mejor optimización de esas 75 millones de personas. Claro, no olvides que son 75 en Instagram, Ujú. también ¿Verdad? son Claro. Porque también, sí. 30 en Twitter, 30 en Twitter, 103 millones en Facebook, Wow. 7 millones en YouTube y Porque ahora empezamos TikTok. empezaron TikTok, que ahora TikTok está como que quedándose con todo. Pero TikTok es un poco Más complicado. mi baby. Le doy mucho cariño Sí, sí. a TikTok, porque o sea, empezamos desde cero, Ajá. como siempre que empiezas desde cero, pero ahora empezamos desde cero y es lindo verlo crecer. Sí, no, me imagino. Y entonces tú lo viste, exacto, tú lo viste desde cero, que eso es lo maravilloso de todo, que tú estás viendo. ¿Usas TikTok tú? No lo he usado, pero lo estoy pensando hacer porque hay tanta y tanta gente usándolo que es como que debería hacerlo En porque Estados Unidos mucho, ¿eh? sí, sí, por eso, pero como mi audiencia la mayoría es puertorriqueña, pues como que ni he pensado porque no hay, pero debería hacerlo porque definitivamente, ¿sabes? Para tener el pie adelante, como dicen. ¿Qué redes usas tú? Yo Para el lo más que utilizo para promocionar el podcast es Instagram. Instagram. Y en verdad eso es lo más que uso. Yo a Facebook lo estoy usando más ahora y Twitter, ¿Sí? pero ya como que más o menos. ¿Pero notas tráfico desde ahí? Lo más que noto tráfico es de Facebook y Instagram. Twitter bien poco, porque en verdad tampoco no le doy mucho cariño. Y pues como lo mío es básicamente un clic, tú sabes, ver, mira, el episodio está arriba y también está el podcasting. Es bien cuando tú estás para que la gente le dé clic a un podcast. También está la gente que le da subscribe al podcast y no me sigue en ninguna red, ¿entiendes? Claro. Que ahora mismo yo tengo como unique listeners como que de 700, 800 personas. Que son los que le dan play siempre. Pero ya los 100,000, seguimos más ya de 100,000 downloads en general. Porque son gente que a lo mejor lo escucharon una vez y no vuelven a escucharlo en 2 o 3 semanas. ¿Me entiendes? Todo depende de cómo la gente consuma el podcast. Ya. Y igual tengo también la gente que está en YouTube, que son la gente que solo lo ve por YouTube. Y todo depende de cómo la gente lo consuma. Pero todo es diferente. Tú sabes que todo es las personas dependiendo de cuál red se sientan más cómodos o cuál red le guste más. Por lo menos a mí me gusta más Instagram. ¿Cuál es la más que a ti tú dirías que a ti personalmente te gusta? Yo Instagram, sí. Yo Instagram, pero ya desde pequeño tengo como un poco un fetish con Twitter, que Ajá. siempre estoy en Twitter. Pero soy más un voyeur, que siempre veo todo, pero no publico mucho. Ujú, ujú. ¿Cómo Ahora ustedes le que dicen? ¿Cómo ustedes le dicen? un voyeur. Ah, ok. Nosotros, yo creo que eso se le dice, en inglés se dice lurker. Lurker. De los que ven y no, yo soy igual, yo como que yo veo y no, bien rara la vez que me entro a las conversaciones. Claro, no, yo soy así también, pero ahora que ya como tengo un poco más de presencia, trato de vez en cuando tuitear también algo,
es complicado un poco porque no puedo, tampoco puedo publicar mucho por mi trabajo y por la discreción, pero más cosas generales y bueno, intentar crecer de a poco, ¿no? Entonces, volviendo como que a las estrategias que utilizas para diferentes... El más que tú le... Porque es un equipo, ¿no? Sí, somos un equipo de unos cuantos personas Ajá. y bueno, somos un equipo y todos nos encargamos de al final de muchas redes. También tenemos... Que se dividen el trabajo. Sí, pero se asume también la responsabilidad de todos los canales. Ponte que en el Barça no es solo el Instagram global del club, pero también que tenemos Twitter, creo que en 15 idiomas, que también es un equipo de internacionales que se encargan de esto, por ejemplo, de japonés, de indio, de turco, de más idiomas, francés, etcétera, etcétera, español y catalán como más importantes. Pero también tenemos, tenemos Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Line, Viber, TikTok, Douyin, que es un chinés, tenemos WeChat. Y seguramente que me estoy olvidando de algunos, pero tenemos un sinfín canales y sinfín de cuentas, porque no solo esto, pero no solo los idiomas y los canales, pero también tenemos el Barça, es como dicen muchas veces, más que un club, porque no solo tenemos fútbol, tenemos también baloncesto, balonmano, tenemos hockey sobre patines, tenemos futsal, tenemos rugby, tenemos tantas secciones y también la Masía, que son nuestros jóvenes juveniles que están jugando al fútbol y el Barça B, que son muchos canales, muchas cuentas divididos en muchos canales y bueno, el equipo y yo estamos intentando de cubrir todo. Claro. Que es, sí. Sí, entonces vamos a poner que hay un juego. ¿Y cuál es hay algo por qué cubrir? ¿Cómo es el modus operandi? ¿Sabes? ¿Cómo es ustedes rápido? Como que, pues ¿cuáles son las cosas, las 5 cosas que ustedes como que tenemos que tener esto, historia, un camarógrafo, un videógrafo, como que cómo ustedes se dividen el trabajo, cómo se Dependiendo de organizan? dónde estamos, en casa o afuera, tenemos siempre un fotógrafo, siempre tenemos una cámara de vídeo que graba imágenes de, no sé, de llegada a jugadores, de al campo, salida a calentar, no sé. O sea, como siempre tenemos una cámara y un fotógrafo. Soy yo para hacer el contenido móvil de real time, digamos, de todo lo que viene desde el móvil, son Instagram Stories, Facebook Stories, son clips para Twitter y tenemos siempre un equipo puesto para hacer el minute to minute, ¿no? O sea, como las fotos que entran, dividirlos, cubrir en Facebook, en Twitter, live y bueno, o sea, coordinar un poco. Y al final somos unos cuantos que trabajan un día de partido. Y entonces, ¿cuáles son de todas esas personas? ¿Cuál es ¿sabes? ¿Todos ellos viajan con el club? No siempre, nos dividimos. Ah, ok. El fotógrafo y la cámara siempre sí. Yo de vez en cuando viajo, dependiendo de mis responsables, si quieren que viaje o no. Y bueno, partidos de casa siempre estoy y depende un poco. Claro. Y entonces, gracias a esto, ¿cuántos países has visitado? Bueno, o sea, yo siempre, si hablo de mi trabajo, cuento siempre también a 433 también. Ajá, sí. Las CEOs también he visitado bastante. He estado en ahora Estados Unidos, Argentina, Brasil, Japón y Qatar.
que son 5 fuera de Europa, digo, y más allá como en muchos países en Europa. No sabría decirte cuántos, pero seguramente Portugal, España, Francia, Italia, Holanda, Bélgica y no sé, unos 4 o 5 más. Por ahí, por trabajo, como 15 países. Eso es increíble, definitivamente. Y entonces, otra cosa que te quería preguntar, y que también me dijeron que te preguntara. ¿Cómo se siente conocer a tanta gente? No sé si, bueno, la palabra correcta es que es famosa, porque son celebridades del deporte. Y en algún momento, pues, diría yo que, o sea, bueno, es que es algo como que ya me imagino que para ti es algo normal. Pero, ¿sabes? Todavía de vez en cuando dice como que, espérate, yo estoy aquí. Como que no lo puedes creer o como que, ¿sabes? ¿Cuál es no sé, ¿sabes? Versus a la Aviv, antes del 4-3-3, vamos a poner, porque el 4-3-3 también te abrió las puertas a un montón de celebridades deportivas. Antes de ese Aviv que estaba trabajando en un hotel, ¿cómo tú crees, cómo es esa mentalidad de estoy a 10 pasos de X jugador ¿sabes? Famosísimo y antes de antes? ¿Cómo es esa perspectiva de mentalidad ha cambiado? Claro, no, o sea, seguramente que hace 2, 3 años me hubiera encantado conocer a esos jugadores, ¿no? Pero sí es cierto lo que dijiste, que en 4-3-3, como ya me tocó o sea, estar con los más grandes del mundo a nivel de fútbol, o sea, mis héroes y ídolos de cuando era pequeño, sí que hizo las cosas o sea, mucho más fáciles cuando llegué a trabajar en el Barça, porque ya había estado con muchos, había entrevistado a muchos, o sea, era más como ya se ha vuelto en algo un poco normal, ¿no? Y ahora como ya es mi rutina, es mi día a día, al final son mis compañeros, trabajamos en el mismo club y bueno, yo intento hacer mi trabajo como ellos lo intentan hacer en el campo y yo afuera. O sea, como para hacerles al final salir lo mejor posible. Uh-huh. Entonces, ¿qué tipo de mentalidad o qué tipo de... O sea, me imagino que has adoptado muchas cosas trabajando con todas estas superestrellas y con toda esta gente súper exitosa. ¿Qué cosas tú has aprendido estando con todo este tipo de personas? Bueno, que ya antes, o sea, yo ya hice algunos amigos que son jugadores en 4-3-3 y de ahí era como el chip, no el chip, pero ya como aprendes que, o sea, es un poco cliché, pero que son personas, o sea, son personas como tú y yo y al final, bueno, son futbolistas y son ídolos de muchos, pero son personas, o sea, en sus cosas, en sus hábitos, hacen las mismas cosas que nosotros, o sea, disfrutan de las mismas cosas, van a comer en los mismos lugares, o sea, se dedican su tiempo libre a hacer las mismas cosas, o sea, son personas. Y bueno, o sea, no era mucho de aprender a trabajar con ellos porque no son, o sea, no son diferentes a nosotros, ¿no? Claro, claro. Personas. Entonces, cuando, o sea, me imagino que te puede pasar, pero cuando te sientes sobrecargado de trabajo, algún tipo de rutinas o hábitos que has adaptado en el proceso. Bueno, sí, es que o sea, uno sin darse cuenta, porque mi trabajo es mucho en las redes y teléfonos, y por ejemplo, o sea, en un momento te puede dar como un mini breakdown, de como Me imagino. el día o todo el día como si haces días muy largos que ya estás un poco saturado, y por eso en mis días libres, o sea, desconectar totalmente no se puede.
De de todas las redes sociales. No, es que no se puede, pero, o sea, por ejemplo, hoy tengo mi día libre y paso muy poco tiempo en mi teléfono, o sea, y eso significa también que no contesto a personas en WhatsApp, que no estoy en Instagram, que son muy poco, y intento ir al gimnasio o jugar a fútbol, ir al súper, no sé, lavar ropa, o sea, las cosas normales y desconectar de mi móvil, escuchar música, o sea, ver cosas, juntarme con gente y no estar con mi móvil, porque si no, o sea, es muy difícil de salir de todo esto y bueno, acabamos de regresar del preseason en United States y bueno, que ayer tenía libre o hoy tengo libre y la verdad es que necesitaba estos días. Esos momentos definitivamente son necesarios y más como sabes, tú que trabajas en social media, en redes sociales, definitivamente te puedo entender. Entonces, algún fracaso o algunos fracasos que tú dirías como que fueron necesarios para tu desarrollo como profesional o como donde estás ahora? Que tú dirías como que si no hubiese pasado esto, definitivamente no hubiese aprendido esto o algo así similar. Bueno, creo que el mayor fracaso era como mi tiempo en la universidad, porque creo que, o sea, te cuento que yo hice 6 años y medio sobre una carrera de 4 años, porque no estaba motivado, porque la verdad es que yo estudié International Business, pero no me interesaba mucho, no sabía realmente qué quería estudiar y bueno, y demoré demasiado tiempo en terminar la carrera, pero ya cuando estás 4 o 5 años dentro, no vas a decir, bueno, ya lo dejo, Sí, sí. qué tiempo tirado. Y bueno, al final terminé en 6 años y medio y bueno, si lo tienes que clasificar, ¿no? O sea, como dices, bueno, 6 años y medio, es un estudio de 4 años, fracaso. Pero bueno, si no hubiera pasado esto, no hubiera hecho el máster en el mismo tiempo en lo que hubiera hecho, no iba a llegar o no llegaba exactamente al momento justo cuando tenía que llegar a 433. Así como, o sea, creo que un fracaso que era un fracaso, pero un fracaso necesario y al final dulce, que al final, o sea, las cosas pasaron como tenían que pasar y bueno. Sí, una cosa atrás de la otra, después de que haber pasado eso. Me interesa saber qué libros tuvieron han influenciado mucho en tu vida que puedas recomendar. Buena pregunta. La verdad es que no leo mucho, no como me gustaría, pero a mí me gusta mucho Harry Potter. Okay. Porque te abre mucho la fantasía. O sea, yo lo leí con pocos años y creo que he leído cada libro como 3 o 4 veces en varios idiomas porque, o sea, el clave es leerlo antes de que se sale la película, porque en una película no hay margen para la imaginación, pero es un mejor libro para ponerte a imaginar cosas. Y de un libro más serio, digamos, he leído The Art of People, que me ha gustado bastante, No me gustan mucho los self-help books, pero este me ha gustado bastante porque cuenta de sus experiencias y bueno, a veces sí coincides y a veces no, pero me ha gustado bastante. The Art of People. Definitivamente lo voy a buscar. Harry Potter. Entonces, si tuvieras alguna solicitud o sugerencia para los oyentes de este podcast,
¿cuál sería? Bueno, lo que digo un poco siempre, o sea, lo intento decir, pero para mí son tres cosas que tienes que ser proactivo. O sea, muchas personas me preguntan cómo llegar, cómo hacer, cómo llego a trabajar en el fútbol, deporte, lo que sea. Pero para mí es mucha cosa de ser proactivo, de aprender idiomas y de promocionarte bien. O sea, crear como una persona. Si es en redes sociales o si es como con una página web o crear presencia, ¿no? Porque al final, o sea, ponte cada cosa que casi, si alguna persona llega a contratar a alguien, siempre lo busca bien por internet, hace su research sobre él en sus redes, bueno, si posicionas un poco bien, o sea, creo que es clave. Pero además ser proactivo, mandar currículums, mandar resumes, si quieres hacer algo, los contactos son los más importantes. O sea, cuantos contactos más tengas, más chance de en un futuro, en algún momento, trabajar o llegar a hacer algo en algún momento, porque nunca sabes de que va a salir de un contacto con alguna persona. O sea, proactividad es muy, muy importante y aprender idiomas, porque idiomas es una ventaja increíble. Yo hablo en primera persona y, o sea, cuantos más idiomas hablas, más chances tienes de hacer cosas. O sea, ponte si hay dos perfiles similares con las mismas cualidades, dos personas son idénticos casi, porque ponte que todos, al final es como una fábrica, ¿no? De personas que estudian, luego hacen un máster y si los estudios y los másters son los mismos y han tenido 2 internships en cualquier empresa, ¿no? Y tienen que elegir al final, o sea, miran qué más nos puede dar. Bueno, si uno habla inglés y, digamos, español y uno habla inglés, español, francés, alemán y puede ser interesante para algunos mercados o para investigar otras cosas, o sea, siempre elegirían el que habla más idiomas. Que de todos esos idiomas, ¿cuál es cuál es el más que tú utilizas? O sea, si lo utilizas todo, como que ¿cuál es el más que siempre le has sacado provecho de idioma? Bueno, español seguramente. Sí, porque yo antes, hace unos años, yo trabajaba de traductor, pero de manera oficial, o sea, de un día al otro vi un anuncio en Facebook que alguien buscaba un chico que hablaba hebreo y holandés para traducir en ruedas de prensa, press conference. Y bueno, apliqué y dijeron que sí. Bueno, y era un partido europeo entre dos equipos. Y bueno, ahí es como la primera vez que estaba con futbolistas, jugadores y ahí así desde dentro. Y bueno, traducía los press conferences live. Y bueno, en algún momento le dije a la agencia, mira, que también hablo español, que no hablaba muy bien, pero inventaba. Y bueno, también hablo español. Ah, sí, bueno. Y bueno, algún día tocó un Feyenoord Rotterdam contra Sevilla, que es un club grande. Y dije, bueno, Aviv, ¿podrás hacerlo? Dije, claro que sí. Y ahí fui, y bueno, de ahí hice este partido y 2 partidos más, y un partido de Champions también con el Diego Simeone, no sé si conoces. Pero el entrenador de Atlético Madrid, y bueno, ahí como estaba metido tanto en el fútbol, de que, o sea, sin idiomas, o sea, no hubiera llegado. Así que el español lo inventaba a full antes, pero ahora también saco mucho provecho. Claro, sí, me imagino. So, estando ya, diría yo, porque, ¿sabes? Tú dirías que trabajar en el Barça, ¿sabes? ¿Qué viene ahora? Como que ya estás aquí, que sabes, ¿qué viene ahora después de esto? Uno nunca debe dejar de soñar. O sea, digo, o sea, siempre se hacen nuevos sueños, nuevos retos.
Y la verdad es que no los tengo muy bien claros ahora en este momento. Pero sí que estoy donde quería estar, pero tampoco es que me pongo cómodo. O sea, yo soy muy ambicioso, tengo mucha hambre y quiero seguir. O sea, hace unos días me encontré con los amigos que hice en el fútbol en Estados Unidos y vi que ya como en sus páginas estaban haciendo lo mismo que yo hago, ¿sabes? Y ahí como piensas, bueno, te están copiando, pero bueno, es como, te sientes así como con una sensación doble, ¿no? Un poco, como mixed feelings, porque Sí, estás copiando, es como un orgullo, pero es como, wow, ahora tengo que ponerme las pilas para venir con nuevas cosas, o sea, nunca estar cómodo, nunca. Sí, no, creo que fue, si no me equivoco, creo que fue Salvador. No me acuerdo si fue Salvador Dalí, no me acuerdo quién fue. Te puedo estar hablando mierda. Pero la frase dice como que imitation is the best way of flattery. Como que Exacto. si te están imitando, o sea, es bueno. Es bueno. Sí, es bueno, pero Pero ahí también significa que no puedes descansar y no puedes bueno, estar cómodo con, bueno, estoy haciendo algo, me está yendo bien, seguir así. No, porque sigues así, todos te van a imitar y todo va a ser lo mismo. y ya no Es que eres, y ya no eres el, o sea, ya no eres el único. exacto, Hay que tienes que ser siempre un referente. Siempre hay que buscar la manera de hacerlo diferente. O sea, y si ya uno emprende de alguna manera, pues tiene que seguir buscando las maneras de cómo hacerlo. Bueno, pues ha sido un placer, definitivamente tenerte por aquí. Yo siempre hago 3 preguntas al final. Son un poco random, tú las contestas como tú quieras. Y la primera pregunta para acabar el podcast, ¿qué serie o película te da algún tipo de enseñanza? ¿Cómo? ¿Qué serie o película te ha dado algún tipo de enseñanza? ¿Serie o película? Serie o película. A ver. Serie o película. Bueno, diría que Any Given Sunday. ¿Conoces? No sé cuál es. Con Al Pacino y una película de American Football, pero tiene ahí un speech que es brutal. Sí. Yo he visto el speech porque es tan famoso el speech que Sí, el speech es más famoso que la película, pero que él es un coach de high school, ¿verdad? exacto. Sí. I don't know what to say, really. 3 minutes till the biggest battle of our professional lives. All comes down to today. Either we heal as a team, or we're going to crumble. Inch by inch, play by play, till we're finished. We're in hell right now, gentlemen. Believe me. And we can stay here, get the shit kicked out of us, or we can fight our way back into the light. We can climb out of hell. 1 inch at a time. Now, I can't do it for you. I'm too old. I look around, I see these young faces, and I think, I mean, I made every wrong choice a middle-aged man can make. I pissed away all my money, believe it or not. I chased off anyone who's ever loved me. And lately, I can't even stand the face I see in the mirror. You know, when you get old in life, things get taken from you. I mean, that's part of life. But you only learn that when you start losing stuff.
you find out life's this game of inches. So is football. Because in either game, life or football, the margin for error is so small. I mean, 1/2 a step too late or too early, and you don't quite make it. 1/2 second too slow, too fast, you don't quite catch it. The inches we need are everywhere around us. Hell yeah. They're in every break of the game, every minute, every second. On this team, we fight for that inch. On this team, we tear ourselves and everyone else around us to pieces for that inch. We claw with our fingernails for that inch. Because we know when we add up all those inches, that's gonna make the fucking difference between winning and losing. Between living and dying. I'll tell you this, in any fight, it's the guy who's willing to die who's gonna win that inch. And I know if I'm gonna have any life anymore, it's because I'm still willing to fight and die for that inch. Because that's what living is. The 6 inches in front of your face. Now, I can't make you do it. You gotta look at the guy next to you. Look into his eyes. Now, I think you're gonna see a guy who will go that inch with you. Hell yeah. You're gonna see a guy who will sacrifice himself for this team because he knows when it comes down to it, you're gonna do the same for him. That's a team, gentlemen. Hell yeah. And either we heal now as a team, or we will die as individuals. That's football, guys. That's all it is. Now, what are you gonna do? Un speech brutal y de vez en cuando necesito algo, o sea, busco ese speech en YouTube y me da mucho. Brutal. Entonces, la segunda pregunta, ¿qué libro le regalarías a tu hijo o hija? Harry Potter. ¿Harry Potter? Harry Potter. Ya lo dijiste, ya dijiste por qué. Y la última pregunta, si tuvieras a alguien en tu círculo cercano que vamos a poner que es que está saliendo de cuarto año, no sé cómo se dice, de high school, está saliendo de high school y va para universidad, va para college y te dice, Aviv, necesito consejos de vida, ¿qué tú le dirías? Que me llame. No, que sobre todo que no se estrese, ¿no? Porque veo muchos ya, o sea, cada vez se ponen más jóvenes. O sea, recibo mensajes de gente de 16, 17, de que no sé qué hacer con mi vida, pero tranquilo. Yo tengo 27 y recién acabo de estar tranquilo en algún sitio, ¿no? Pero antes, o sea, hace un par de años no tenía ni idea cómo iba a ser todo. O sea, tranquilos, seguir a aprender, trabajar duro siempre y lo que dije antes, aprender idiomas y querer aprender. Para mí querer aprender es lo más importante y al final eso también es cliché, pero si pasas por malas épocas o por malas circunstancias, o sea, de eso también se aprende y sacas provecho, ¿no? Porque al final nunca hay un camino perfecto y directo a tener éxitos. Ha sido un placer tenerte. ¿Dónde te conseguimos a todos los oyentes de Café en Mano? ¿Dónde te pueden conseguir? El placer es mío. Bueno, pueden conseguir
en Instagram, @avivlevi, en Twitter, @avivlevi-shoshan, y en LinkedIn, si necesitan algo, Aviv Levi Shoshan también. Ha sido un placer, nuevamente, gracias por darte el espacio. Espero cuando visite Barcelona o cualquier parte del mundo nos crucemos y nos podamos dar un café en vivo o una cerveza. Viernes. El viernes, exacto. Eso es directamente de Gabriel. Sí. Así que, gente, ustedes saben dónde me pueden conseguir. Me pueden conseguir en todas las plataformas como Don Juan del Campo. Acuérdense de darle 5 estrellas. Si están en iTunes, me van a ayudar un montón si le dan 5 estrellas. O darle un rating, comenten y denle share a la persona que ustedes creen que le hace falta escuchar esto. Así que, Aviv, gracias nuevamente y hasta la próxima. Campo, un placer, y que sigan siempre con café en mano. Gracias, me gusta. Gracias, bye.